No hace mucho que el canal de vídeos del IFT colgó un vídeo, o video, como dicen en América Latina, en el cual yo intentaba explicar el bosón de Higgs a un niño. Y al final de ese vídeo prometía yo que en algún otro momento explicaría cómo el campo de Higgs genera las masas de las partículas que tienen masa. Vamos a imaginar que tengo un imán y un pedazo de hierro. Noto que el imán atrae el hierro más fuerte cuando está cerca, ¡clac!, se me pega si no tengo cuidado. Y esto se debe a que el imán tiene un campo magnético, que es algo que hay por aquí en medio, que aunque no lo vea, lo siento. Pues bien, existe otro campo, que se llama el campo de Higgs, que permea el vacío por todas partes del universo, incluido en el espacio exterior, incluido dentro de mí y dentro de mis átomos. Y expliqué en el vídeo anterior que si ese campo se hace vibrar, las vibraciones de ese campo son partículas elementales que se llaman el bosón de Higgs. Y la pregunta es, ¿tiene este campo que lo permea todo algún otro efecto? Sí, efectivamente es el que concede masa, por así decirlo, a las partículas. ¿Y cómo lo hace? Para explicarlo, como en muchos casos, se emplean analogías. Y las analogías, en todos los casos, tienen algo de defectuosas. Por ejemplo, yo podría decir que el imán, el campo magnético del imán, es análogo a un elástico que yo pusiera entre el hierro y el imán y que estirase o desestirase. Esta analogía es falsa porque el campo magnético es un efecto a distancia y no una cosa que lo ata punto a punto el imán al hierro, y además porque la fuerza que ejerce el elástico cuando lo extiendo es cada vez más fuerte cuando aumento la distancia, y sin embargo el imán es cada vez más débil. Para explicar el campo de Higgs también se emplean analogías, la mayoría de las cuales, como la que acabo de explicar, son malas analogías. Por ejemplo, hay una que aparece en esta figura en la que vemos a la señora Thatcher, la antigua primer ministro de Gran Bretaña, entrar en una habitación y todo el mundo se acumula alrededor de ella, como si en el vacío existiesen cosas que se pegan a ella y entonces se puede mover con mayor dificultad, y eso es lo que concede la masa a la señora Thatcher. Pues bien, esta analogía también es muy mala. Voy a intentar explicar de verdad cómo genera el campo de Higgs la masa de las partículas. Supongamos que tenemos un electrón que está viajando y algo lo acelera, por ejemplo un campo magnético que voy a dibujar como este dibujito. En ese campo magnético el electrón acelerado puede emitir una partícula que se llama un fotón, este es el electrón. Y esto, que se llama una interacción, es algo que entendemos muy bien. Y la intensidad de esa interacción es la carga del electrón. La carga del electrón es cuán fuerte es esta interacción entre un fotón y un electrón. Pues bien, consideremos ahora esta pizarra como el vacío, y el vacío está lleno de un campo de Higgs de valor constante que llamo φ0. Entonces, si envío a través del vacío una partícula, algunos dicen que sufre una fricción con el vacío. Eso es una mala analogía de nuevo, porque una fricción es tal que la partícula que se mueve pierde energía y se le va concediendo al medio. Sin embargo, en el caso en el que voy a hablar, la partícula que se mueve en el vacío no pierde energía, pero interacciona con el vacío, que voy a escribir así, y esto es la intensidad del campo en el vacío. Y esa partícula, viajando en el vacío, tiene también un acoplamiento, una interacción con el vacío, que es proporcional, si esto es un electrón, por ejemplo, su interacción es proporcional a φ0 y a una constante que llamaré G sub e, y esto es la masa del electrón. Si ahora envío una partícula más pesada a través del vacío,
si tiene la misma energía que esta, viajará con menor velocidad, porque su masa es superior, porque su interacción con el campo del vacío es otra constante. Si esta partícula es un muón, por ejemplo, que llamaré g mu veces φ0, y esto es la masa del muón. Así que esta es la manera de interaccionar las partículas con el vacío, que genera sus distintas masas, porque sus distintos acoplos, Ge o G mu, son distintos. ¿Cómo sabemos que esta cosa tan curiosa es cierta? Lo sabemos porque podemos también fabricar, por ejemplo en el HC, partículas de Higgs, las vibraciones de este campo. Y estas partículas se desintegran en, por ejemplo, electrones o muones y sus antipartículas, y muchas otras, quark-stops, anti-quark-stops, etcétera, etcétera. Y la frecuencia con la que se desintegran en las distintas especies es proporcional, como ahí, porque este acoplamiento es el mismo que ese, a la masa de cada partícula. Y esto vemos en este gráfico, en el cual en el eje horizontal vemos las masas y en el vertical la intensidad del acoplamiento. Y efectivamente, para todas las partículas medidas, el acoplo es proporcional a la masa. Por lo tanto, entendemos así, observacionalmente, que esta historia de cómo se genera la masa tiene mucho de cierto.